Ya me hacía falta caminar un poco, ya me hacía falta un poco de selva. Me encanta la bicicleta, me encanta viajar en bicicleta, pero pues también me gusta el trekking, también me gustan las caminatas. Miren qué bonito camino, en realidad solo es un corte, son pocos kilómetros, pero está delicioso este tipo de caminos, siempre y cuando no llueva. Pues así está resultando el camino al monte Afatga. Me agarré un camino rural, está muy tranquilo, muy bonito. Así es, en esta etapa del viaje estoy viajando de Asikuma, de la casa de la Artemisia, al monte Afatyato. Me esperan 90 kilómetros de recorrido entre carreteras pavimentadas y caminos rurales. Pues esta es la localidad de Liate Wote, ir casi frontera con Togo. Allá podemos ver el monte Afatgato. What's your name? My name Beta. Beta, thank you so much. Ella vende queque, es maíz, maíz cocido. Se parece mucho al tamal, por 3 cedis, 5 cedis los pescaditos y viene con un poco de salsa. Merci. Thank you. Pues aquí vemos un poco de cacao en la calle principal. Están secando el cacao. Afatsato, el nombre de la montaña más alta de Ghana y del oeste de África, Afatsto. Voy a subir a la cima, una bonita caminata de 45 minutos, o eso fue lo que me dijeron. Tu caminata empieza aquí, 885 metros. Vamos a verlo. Allá abajo está el pueblo donde llegué, donde dejé mis cosas, donde voy a dormir. Y acá viene a darme una vueltecita, la panorámica de Ghana. Finalmente en el monte Afatgato. Muy contento de estar aquí. Gracias por seguir al vagabundo del mundo. La vista es muy bonita, muchísimo bosque o selva, no sé cómo decirle. Son países muy planos en comparación a México, pero bueno, pues muy contento de venir a estirar las piernas. Muy contento de estar aquí en Ghana. La vista es muy bonita. Pues es una televisión local, la televisión está atrás de la reja y la gente viene a ver películas. Qué chistoso. What are you doing? Pepper soup. Pepper soup. Yeah. Pues está preparando la sopa de pimientos y pues cocinan a carbón cassava. Y así limpia la cassava con una agilidad muy buena. Pues este es bancú, es un poco de maíz con cassava, lo muelen, es como una masa para no extrañar las tortillas. Está muy rico, con mucho aceite de palma. What's your name? She's the cooker. La cocinera y la cantinera de la tienda. A su salud, compañeros. Ayer subí al monte Afatsato y hoy voy a las cascadas Takbo. Una caminadita ahí leve para descansar un poco las piernas de la bicicleta. Y en el camino hay huertas. Este es de cacao. Miren qué bonito se ve el cacao. Pues la vista resulta espectacular. Todos estos países de la costa oeste, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, están relativamente cerca a la línea ecuatorial y pues se manifiesta en la exuberancia de la vegetación. Muy bonito, muy interesante, muy rica la caminata. Pues no sé si la planta tiene un hongo o así es la especie. Está muy interesante los puntos rojos, los blancos. Y haciendo una búsqueda por internet descubrí que se le conoce popularmente como papagayo de Brasil, corazón de Jesús o caladio. Pues miren qué bonita están las cascadas de Takbo. Pues
36 horas de que me picara la avispa. Tengo bastante hinchada la mano. No me duele, pero me da mucha comezón ahí donde fue el piquete. Cosas que pasan en el viaje. Si no me baja la inflamación, pues voy a tener que ir al hospital a ver si me recetan algo. Y lo bueno que la avispa me picó en la mano y no me picó en la cara. Pueden imaginar ahí con el ojo hinchado, con el párpado o en la cara. Qué bueno que fue, al menos el piquete fue en la mano. En fin, cosas del viaje. Dixon. Mi nombre es Dixon. No tenemos agua potable en casa, por esto tenemos que ir al río cada semana. Pues aquí las chicas y los chicos vienen por agua. El agua de la cascada la vienen a recolectar aquí. Y esta pues nos sirve para beber y para el uso diario. Como está prohibido bañarse en el río para no contaminar el agua, así que también nos bañamos en casa. Tenemos que caminar unos 200 metros desde nuestra casa hasta el río. A un balde grande de agua le caben unos 25 litros, pero no estoy muy seguro. Así que si ustedes, querida audiencia, son de los privilegiados de tener agua con solo abrir el grifo, cuídenla porque se acaba. Pues ya salí de Hafod-Yato, ahora voy a la cascada más alta de Ghana, las cascadas de Gli. Un poquito difícil la pronunciación. Gli. Hoy la lluvia está intermitente, hay un chipi, pero bueno, 22 grados centígrados marca el termómetro. Está muy agradable la rodada de hoy, es una rodada muy pequeñita, 22 kilómetros. Estoy en la parte este de Ghana, frontera con Togo, estoy muy cerca de Togo, pero aún no me toca entrar a Togo, me faltan como 2 semanas o 3. Muy agradable Ghana, muy tranquilo. Si bien hay pobreza, me parece que está a la par de Costa de Marfil. La gente es muy hospitalaria, ¿no? Siempre me dicen welcome, welcome. En lugar de decir money, money, dicen welcome, welcome. Cosa que me pone muy, muy contento. Ya pues me voy a echar una caminadita ahí en un trekking. Miren qué bonito lugar me agarré para dormir. Estoy en las cascadas de Gli. Las habitaciones cuestan desde 250 cedis hasta 400. Obviamente no me estoy quedando en las habitaciones. Aquí es donde me estoy quedando. Está muy agradable el lugar, muy tranquilo. Es una pareja de unos señores alemanes. El yam es un tubérculo popular en la costa oeste de África y a base de golpes lo machacan, lo ablandan hasta hacerse una masa masticable o tragable. Pues un poco de yam, este tubérculo, es un tubérculo, un poco de pescado, salsa de aceite de palma, la jefecita. Y pues el yam se come con las manos, se remoja y a la boca. Entré a hacer unos pagos a mi aplicación bancaria y me di cuenta que tenía 2 cargos, uno por 30 y otro por $50. Me clonaron las tarjetas en Accra. Normalmente uso la tarjeta de crédito, pero el chip ya dejó de funcionar. Entonces empecé a usar la tarjeta de débito, hice un par de pagos y seguramente ahí me la clonaron. O sea, mi error fue que no las apagué, ¿no? Entonces pues es un buen recordatorio de estar bien alertas, prender y apagar las tarjetas de crédito, de débito cuando se está viajando. Pues ya metí la controversia, ya hice el cargo no reconocido. Espero que me regresen mi dinero. Dejé la bicicleta estacionada ahí en un hospedaje y me vine a dar una vuelta aquí a las cascadas de Gli. Dicen que es la cascada más alta del oeste de África y vengo a visitar, vengo a disfrutar. No todo es bicicleta ni edición. También me gusta bajarme de la bicicleta y hacer caminatas como estos días, ¿no? Miren qué bonita escenografía. ¡Wow! Está fantástico, súper bonito. ¡Miren qué bonito! ¡Hey! Esta es la cascada baja de Gli. Es un poco difícil de pronunciar porque es W-L-Y. Gli. Gli. Bueno, miren qué bonito. Un regalazo para mí mismo. Un regalo para el espíritu. Un regalo para el corazón. Dice el compañero que tiene 165 pies de altura. Pues dejé la cascada inferior y ahora me dirijo a la cascada superior. Bien verdes, bien exuberantes, muy bonito.
Y lo que se escucha ahí pues es la motosierra. Ahí están las personas trabajando. Pues así se gana la vida. John es un chico de aquí de la comunidad, trabaja con la motosierra y pues está como a 1 hora caminando. Me dice que la tabla pesa como 30 kilos. Estuvo trabajando aquí estos días haciendo estos tablones y va para abajo. Bien dura la vida en África. Imagínense bajar un tablón de 30 kilos en la cabeza. Miren qué bonito las cascadas y la motosierra. La motosierra y el calor, qué bonito. Y como se puede observar, hace un calor, hace una humedad bien fuerte. Ya me hacía falta caminar un poco, ya me hacía falta un poco de selva. Me encanta la bicicleta, me encanta viajar en bicicleta, pero pues también me gusta el trekking, también me gustan las caminatas. Y después de visitar las 2 cascadas habría que regresar, así que decidí hacerlo por otro camino, por la arista de la montaña. Y bueno, pues una bonita panorámica de la región del Volta. Esas montañas que vemos aquí es Togo, estoy muy cerca de Togo. El agua que nutre la cascada es colindancia, es una parte que divide entre Togo y Ghana. Estuve muy cerca de Togo, estuve a unos metros de Togo, pues ya terminando el recorrido. 13 kilómetros de caminata, un circuito muy bonito, muy interesante la caminata. Muy contento de venir, de bajarme de la bicicleta y caminar un poco. Me hacía falta, es otra energía muy distinta hacer caminatas que andar en bicicleta. Ojalá les guste este video, ojalá les guste este recorrido. Pues estoy saliendo de Gli, son de estos lugares que uno no quiere dejar. Bien tranquilo, encontré un lugar económico para acampar. Estaba pagando 65 cedis. La visa se me está consumiendo, me tengo que mover. Quiero ver más lugares fantásticos y hermosos en África. Salgo con mi dolor de espalda, pero salgo muy contento, salgo muy agradecido de Gli. Finalmente, días después, la inflamación de la mano desapareció y también días más tarde el banco canceló los cargos y me regresaron mi dinero. Así que ahora a continuar mi ruta al norte de Ghana.